Hermanos, voy a tratar de comunicar el sentido que el Señor me ha puesto esta noche. Brothers and sisters, I'm going to try to communicate to you the image that the Lord placed in my heart tonight. Es un sentido tan amplio y tan complejo que le pido al Señor la gracia de poderlo colocar con las palabras completas. It's a message, it's a sense that is so broad and so complex that I pray that the Lord gives me the grace to be able to communicate it fully. Desde el momento que el Santísimo Sacramento fue expuesto, pasó como una película ante mis ojos de todo el Vía Crucis. From the moment the Blessed Sacrament was exposed, it was as if a movie was passing before my eyes of the whole way of the cross. Y como todos sabemos o hemos visto en películas, tanto pasaba mientras el Señor pasaba con la cruz a cuesta. As we know and as we have seen in movies, so much happened while the Lord walked with the cross upon him. Creo que las mismas realidades que pasaban en el Vía Crucis son las que siguen pasando hoy con nosotros. I think that the same things that happened along the way of the cross are the same things that happen today to us. Estamos a punto de entrar en la Semana Santa, We are about to enter Holy Week, donde todo nuestro corazón y toda nuestra mirada debe estar puesta en el drama más grande de la historia. where all of our hearts and all of our gaze should be placed in the greatest drama in history. También nosotros de manera espiritual debemos estar en Jerusalén. And we also, in a spiritual way, should be in Jerusalem. También nosotros deberíamos verdaderamente ser parte de la pasión del Señor. And we should also, in a real way, be part of the passion of Christ. Pero nosotros sabemos que el Señor caminaba el camino de la cruz, vivía su pasión y habían personas como su madre que lo acompañaban sufriendo junto a él. We know that as Jesus walked the way of the cross and lived his passion, there were people like his mother who were at his side. Porque sus ojos nunca se separaron de Jesús. Because her eyes never departed from Jesus. Desde Belén From Bethlehem hasta la ascensión. until the ascension. Pero junto a nuestra madre habían gente que lo veían pasar y seguían en sus pláticas. But alongside Our Lady, there were people who saw Jesus and continued with her. Otros seguían vendiendo sus cosas, preocupados en sus cosas. Other people continued being worried about their things. Otros pensando banalidades cuando frente a ellos estaba pasando Dios hecho hombre. Others were concerned about banalities while Jesus passed by them, Permitiendo toda la distracción interior en vez de vivir ese momento de gracia. allowing their interior to be so distracted instead of living that moment of grace. Otros se reían, Others laughed at him. otros eran completamente indiferentes, Others were completely indifferent. otros eran tan valientes como para tirarse
a limpiarle su rostro sangriento. Others were so courageous as to throw themselves forward to clean his bloody face. ¿Qué pensaban aquellos que le veían caer? What did they think, those who saw him fall? Tal vez unos se conmovían en el corazón, pero no eran capaces de acercarse. Perhaps some of them were moved in their hearts, but weren't capable of moving towards him. Y para otros era un espectáculo más. And for others, it was just one more spectacle. ¿En qué hemos pasado nuestra cuaresma, hermanos? What have we spent our Lent on, brothers and sisters? ¿En qué hemos estado pensando? What have we been thinking about? ¿Cuántas distracciones le hemos permitido al demonio meter en nuestra mente y en nuestro corazón? How many distractions have we allowed the devil to place in our hearts and our minds? ¿A qué le hemos dado espacio en nuestro interior durante esta cuaresma? What have we given space to in our interior during this Lent? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas preguntas? How many doubts? ¿Cuántas inquietudes? How many questions and restlessness? ¿Cuánto egoísmo? How much selfishness? Igual que aquellos que vieron pasar al Señor. Just like those who saw Jesus, who saw the Lord pass by. Y nada pasó en sus corazones. And nothing happened in their hearts. Qué misterio tan grande es la libertad humana. What a great mystery is human freedom. Qué misterio tan grande es el corazón de piedra o el corazón de carne. What a great mystery is a heart of stone or a heart of flesh. Cuaresma es tiempo de conversión. Lent is a time of conversion. Y tal vez ha sido tiempo de dureza para nosotros. Perhaps it has been a time of hardness for us. Es tiempo de poner nuestra mirada en Jesús y tal vez ha sido tiempo en que hemos puesto demasiado la mirada en nosotros mismos. It is a time to place our gaze on Jesus, and perhaps we have fixed our gaze too much on ourselves. Es el tiempo de salir al encuentro de Jesús para consolarle. It's time to go out and encounter Jesus to console him. Y tal vez lo único que hemos querido es ser consolados. And perhaps we have only wanted to be consoled. Es el tiempo de escuchar la voz de Jesús, It's time to listen to the voice of Jesus, de ver sus lágrimas. to see his tears. Pero sin embargo estamos preocupados por tantas tonterías. But instead, we are worried about so much foolishness. Ya por eso el Señor nos decía en Galilea: busquen lo esencial, no se preocupen por tantas cosas. And that's why Jesus tells us from Galilee, look for the important things. Don't be concerned about what lies underneath. Yo siento que el Señor ha querido hacernos esta pregunta esta noche. I perceive that the Lord wants to ask us this question tonight. ¿Cómo ha sido nuestra cuaresma? How has our Lent been? ¿Hemos orado más Have we prayed more? o nos hemos quejado más? Or have we complained more? ¿Hemos contemplado con gratitud todo lo que hemos recibido? Have we contemplated with gratitude everything we have received? ¿O estamos quejándonos por lo que quisiéramos tener? Or are we complaining for what we would like to have? ¿Está Jesús caminando en medio de nosotros con la cruz a cuesta y nosotros estamos pensando y hablando en otras cosas? This is Jesus walking among us, and we have our hearts and minds thinking of other things. Que no se nos olvide, hermanos, May we never forget, brothers and sisters, que la salvación es un regalo gratuito, that salvation wasn't won for us for free, que su amor es el mayor regalo que hemos recibido, that His love is the greatest gift we have received, que no perdamos tiempo, que ni siquiera sabemos si tenemos, Let us not waste time we don't even know we have, en distracciones,
on distractions, en darle espacio a las tentaciones, in giving space to temptations, en tener nuestra mente y nuestro corazón fijos en otras cosas más que en Él. in having our minds and our hearts fixed on other things besides Him. No vaya a ser que Jesús pase frente a nosotros con la cruz a cuesta. Let us not let Jesus just pass by in front of us with His cross upon Him. Y ni cuenta nos demos porque estamos nosotros pensando en cosas vanas y superficiales. And not even realize it because we are thinking of superficial and banal things. Porque en vez de tener un corazón sereno que descansa en la obediencia a la voluntad de Dios, Instead of having a serene heart which rests in the will of God, estamos tratando de inquietarnos. Estamos tratando de buscar la voluntad de Dios en donde no está. we're trying to stir up our hearts and we're trying to find the will of God where it isn't. Ojalá seamos como la Verónica, May we be like Veronica, que salimos al encuentro de Jesús that we sin go, temores, porque todo lo que tenemos fijo en el corazón es el deseo de consolarle. let us go out with courage like Veronica to encounter the Lord, because the only thing that we have in our hearts is the desire to console Him. Ojalá nos parezcamos un poquito más a la Virgen, Let us look a little more like que en silencio caminaba junto a su Hijo el camino de la cruz. Let us look a little more like Our Lady, who walked Pero cuando lo silently vio by the side caer, of her Son, the way of the cross. pero cuando lo vio caer, But when she saw Him, salió a recogerlo y levantarlo. when she saw Him fall, she went out to pick Him up. Ojalá nosotros seamos como Simón Cirineo, May we be like Simon of Cyrene, que ayudemos a Jesús a cargar su cruz. and we help Jesus to carry His cross. No nos quejemos de nuestras dificultades, de nuestros trabajos, cansancios y cruces. Let us not complain of our weariness, of our work, of our tiredness. El que Jesús camine entre la humanidad no es garantía que la humanidad lo abrace. Just because Jesus walks among humanity doesn't mean that humanity embraces Him. Ojalá, hermanos, que esta cuaresma, que esta Semana Santa, lo vivamos con lo esencial. May we live this Holy Week in what it essentially is and what is important, Porque podemos estar en todos los servicios de Semana Santa, because we could be at all of the services of Holy Week, como la gente que estaba en las calles de Jerusalén, just like the people who are in the streets of Jerusalem, y nuestro corazón estar en todo menos en Jesús. and our hearts could be everywhere else except with Jesus. Y ahora que Jesús va a caminar entre nosotros, And now that Jesus is going to walk among us, dejemos que Él nos revele sus dolores. let us allow Him to reveal His sufferings. Siempre le estamos hablando a Él de nuestros dolores o de lo que nos molesta. We are always speaking to Him of our sufferings and what bothers us, Y que poco le dejamos a Él decirnos lo que a Él le duele, lo que a Él le ofende. how little we let Him speak of what offends Him and what wounds Him. Que Jesús camine entre nosotros y encuentre consoladores, gente que vive de lo esencial y que tiene su corazón puesto en lo esencial. As Jesus walks among us, may He find those that console Him, those with our hearts placed in what is important. Ven y escucha la voz de tu rey.
Que no perdamos el momento de tu visita. Lord, may we not miss the moment of your visitation. Que te sepamos reconocer en este momento, Señor. May we know how to recognize you in that moment. Caminando entre las calles de Jerusalén, Walking in the streets of Jerusalem, como caminas en los pasillos de esta iglesia. as you walk through the aisles of this church. Y que se detenga nuestro corazón ante ti, Señor. And may our hearts stop before you, Lord. Que te escuchemos. May we listen to you. Que nos convirtamos, Señor. May we convert, Lord. Y te pedimos perdón And we ask you forgiveness si hemos permitido en esta cuaresma if we have allowed during this Lent más egoísmo que amor, more selfishness than love, más queja que alabanza, more complaints than praise, más distracción que recogimiento, more distraction than attention, más tentación que comunión contigo. more temptations than communion with you. Si hemos permitido tantos pensamientos que nos distraen de tu amor, If we allow so many thoughts that distract us from your love, en vez de contemplar más tu pasión, instead of contemplating your passion more, si en vez de ver tu dolor, instead of seeing your sorrows, vemos las pequeñas espinitas que encontramos en nuestra vida. we see the small thorns that we find in our lives. Perdónanos, Señor, por no serte un pueblo fiel, Forgive us, Lord, for not being a faithful people, porque no tenemos nuestra mirada siempre fija en ti, because we don't always have our gaze fixed on you, cuando tú siempre eres fiel. when you are always faithful. Para siempre fiel, mi amor no fallará. Para siempre fiel, tu Señor lo afirmará. El cielo y la tierra verán mis promesas firmes están. Tuyo soy para siempre fiel. Señor, incluso cuántos te dieron la espalda cuando te vieron desgarrado. Lord, how many turned their backs on you when they saw you with your cross on your back? Cuántos quizás cerraron sus puertas, How many closed their doors, principalmente las de su corazón. principally the ones of their heart? Cuántos se avergonzaron de ti, Señor. How many were ashamed of you, Lord? Cuántos buscaron otros caminos How many sought other paths donde no encontrarse con tu voluntad. where they didn't find your will? Tu pasión, Señor, es el drama más grande de la historia humana. Your passion, Lord, is the greatest drama of human history Porque habla de tu drama because it speaks of your drama y también del nuestro, Señor. and also of ours. Que sepamos encontrar nuestro lugar And we know how to find our place dentro de esa multitud que te vio pasar. amongst the multitude that saw you pass by. Y que también nosotros nos demos nuestra propia misión. And may we all also receive our own mission, see our own mission. Somos quizás
la casa de Betania que te recibió antes de tu pasión, donde encontraste descanso y consuelo. Perhaps we're the house of Bethany that received you before your passion, where you found rest and consolation. Fue nuestra cuaresma para ti una casa de Betania. Was our Lent for you the house of Bethany? Fuimos, Señor, de los niños y los jóvenes y los hombres y mujeres que entraron con palmas en Jerusalén. Were we the young men and women, the children, the adult men and women that received you with palms as you entered into Jerusalem? Que venían tras de ti desde Jericó, That walked behind you from Jericho? que no les importó el largo camino para entrar contigo en Jerusalén. For whom it didn't matter how long the journey was to enter with you into Jerusalem? ¿O somos de los que vivimos en la ciudad grande de Jerusalén? Or are we those who live in the big city of Jerusalem, Preocupados con tantas cosas worried about so many things, y no supimos reconocer el momento de la visitación de Dios? and we didn't know how to recognize the moment of visitation of God? Sin embargo, tú seguiste caminando como lo haces ahora, Señor, y por eso te damos un aplauso. Nevertheless, you continued walking just as you do now, Lord, and so we give you an applause. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y seguiste caminando, Gracias, You Señor. continue to walk, Lord, porque tu amor es incondicional. Gracias, Señor. because your love has conquered. Gracias, Señor. Te pedimos la gracia, Señor, We should give you thanks, Lord, que nuestro amor también and our love also. llegue a ser incondicional. May our love console you, Lord. Beyond condition. No importa las reacciones que tú veías a tu alrededor, seguiste caminando para salvarnos. Whatever the reaction that you saw around you, Lord, you continued walking to save us, Porque tu amor es fiel e incondicional. because your love is unconditional and faithful. Te pedimos, Señor, que el nuestro llegue a ser igual. We pray, Lord, that ours might be the same, Que no importa las dificultades de la vida, nosotros sigamos caminando con nuestra mirada fija en lo esencial. that it doesn't matter the difficulties we encounter in life, but that we keep walking Fija en ti, with our gaze fixed on you, sin distracciones, sin escapismos without distractions, without seeking to ni escape, justificaciones, and without justifications. sino como la Verónica, salgamos al frente para consolarte. But like Veronica, may we go out in front to console you, Que también nuestro amor, como el de nuestra madre, sea fiel e incondicional. May our love, like that of your mother, be faithful and unconditional.